Ya, entonces vamos a comenzar con el avance de manometría. Este es un resumen corto, como lo han debido poder ver en el video. Básicamente la manometría lo han visto en el prefacultativo. O sea, me imagino que se recuerdan, se ve en química. Ahora, lo que vamos a hacer inicialmente es hacer un análisis directamente, no tan profundo, pero como saben, en el principio de los vasos comunicantes que tenemos aquí, la presión está actuando en todos de la misma forma. La presión atmosférica, ¿por qué? Porque está abierto en la parte superior. Por lo tanto, el nivel de todos los vasitos que tengamos, no importa la forma o el área, puede ser que este sea cuadrado, este circular, este triangular, no importa la forma, siempre va a tener el mismo nivel del fluido que estén conteniendo. ¿Por qué? Porque están conectados aquí. Todos están conectados con un mismo líquido. Entonces esto ya lo han debido revisar en la teoría. Y aquí nos da una relación muy importante. Nos dice que la presión 1, presión 2, presión 3, presión 4, presión 5, presión 6 es igual a la presión atmosférica. Entonces, todo eso tiene lógica porque, como les he dicho, la presión está actuando de la misma forma en cada vaso. Y por eso los niveles de las cotas que tenemos aquí en zetas es igual, respecto obviamente a un nivel de referencia que está aquí. Bien, eso es por una parte, pero ¿qué pasa si nuestros vasos que tenemos los tapamos de la parte superior y colocamos aquí unos manómetros? Que van a medir la presión, unos medidores de presión que miden, y aquí está midiendo una presión 1, presión 2, presión 3, presión 4, presión 5, y aquí tenemos un caso particular que sigue abierto, por lo tanto la presión 6 es igual a la presión atmosférica. Entonces, en este caso ya observan una variación de alturas respecto a nuestro nivel de referencia. Y eso se da porque la presión obviamente ya está variando respecto al fluido y igualándose a la presión atmosférica. Aquí tenemos unas relaciones. La presión 1 es diferente de la presión 2, igual diferente de la presión 4, pero todas estas son mayor a la presión atmosférica. Entonces vamos a hacer un análisis corto de eso. Aquí vamos a dibujarnos un nivel. Bien, ahí tenemos el nivel y vamos a analizar los más representativos. Por ejemplo, aquí se nota de mejor forma una altura H, ¿correcto? Pero para hacer un equilibrio tenemos que dibujar respecto al nivel del fluido que estamos analizando. Vamos a igualarlo con el de la presión atmosférica. O sea, ¿cuáles vamos a relacionar? Este y este. Entonces, si relacionamos eso, vamos a tener que en la parte inicial, aquí solo tenemos la presión 1. Entonces vamos a hacer aquí la presión 1 es igual. ¿A qué es igual la presión 1? La presión 1 va a ser la presión atmosférica que está en la parte superior. Y aquí tenemos una altura de fluido que podemos ver y la hemos denominado como H. Entonces vamos a tener la presión atmosférica que igual se representa P sub 0 más un ratito, más la densidad del fluido, gravedad y la altura que estamos diciendo que es H. Entonces aquí podemos ver, se le está asignando a la presión atmosférica una altura de carga que eso aumenta que la presión 1 sea mucho mayor a la presión atmosférica. Lo mismo, pueden hacer el mismo análisis de las otras presiones y les va a cumplir esta relación que les estaba diciendo. Bien, pero eso es un poco más parte de la teoría, así que solo estamos dando, como les he dicho, un repaso para que aprendan. ¿Y tienen alguna duda hasta ahí? Levantan la mano si lo desean. Mientras vamos a admitir a los que quieren entrar. Ya, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a esto. ¿Quién creen que es este señor? Sí, yo sí ¿Sí? tengo duda. Entonces, depende del área
cuando Ya, se ya. escapa algunos de que usted tiene la presión 1, presión 2 en esos lugares, en este caso ya. Ya, eso veremos. Buena pregunta. Aquí teníamos, ¿no? Nuestro diagramita. Cuando lo tenemos así y decimos el área afectará, esto puede ser bien largo y esto bien pequeñito, solo un círculo, ¿no? Cuando tenemos eso, no sé si has visto el video de la anterior clase, pero sacábamos una relación en el cual el área que tenemos, no importa si es eso o puede ser esta grande que hemos dicho, se va a simplificar con el del denominador. A ver, vamos a hacer aquí uno bien rápido. La presión es igual a fuerza sobre área, ¿correcto? Si analizamos aquí que tenemos una columna del fluido, va a ser la fuerza es igual al peso, masa, por la gravedad, sobre el área. Pero masa es la densidad por el volumen, por la gravedad. Perdón, no se nota bien. Sobre el área. Entonces el volumen estamos definiendo que es área por altura. Esto es igual a densidad, área por altura por la gravedad sobre el área. Aquí tenemos una simplificación área con área y si te das cuenta las relaciones densidad, gravedad y altura. Entonces esto nos da a entender que no nos importa qué área tengamos aquí. Para esto es igual, puede ser bien largo. No nos importa el área porque siempre va a estar definida la presión, que es igual densidad, gravedad, altura, solo en función a la altura. ¿Está aclarada tu duda o...? Ya, Stephanie y Marcela, tienes la palabra. Gracias. ¿Ese científico es Pascal? Perdón, perdón. ¿El científico que preguntó es Pascal? Ya, no, es Torricelli, ¿ya? Ah, ya. Pero, ¿de aquí tienen alguna duda más? No. Vamos a verlo esto igual más adelante, esta relación, porque en los ejercicios vamos a ver. ¿Y qué más? Una cosa más, chicos, porque eso ya no vamos a dar tanta énfasis, porque han de vivir en el prefacultativo. A ver, ¿dónde lo escribo? Aquí lo voy a escribir, ven la parte que estoy escribiendo, ¿no? Aquí teníamos generalmente un manómetro y se medía aquí otro gas, era un gas 1 y un gas 2. Lo que nos interesaba en esta parte, digamos aquí teníamos el fluido inclinado. Se puede ver, ¿no? No está tan preciso, pero ya bueno. Esta parte, ¿cómo lo consideraban la que estoy señalando? La inclinada. Los que, bueno, han llevado en química todos, me imagino. ¿Cómo lo consideraban esa altura de carga? La presión manométrica. Sí, pero ¿cómo determinaban? ¿Qué consideraban? ¿Qué altura de carga? ¿La que estaba en diagonal o sacaban una altura resultante? La vertical. La Una altura vertical, resultante con seno. Y La vertical vertical, con ¿no? los cosenos. Sí, usando sí. el seno. Correcto, chicos. Entonces, eso igual aquí podemos apreciar. Si se dan cuenta, aquí tiene una forma medio rara, ¿no? Medio en S, así decirlo. No nos importa tampoco la forma, solo nos interesa la altura hasta la cual querramos medir la presión. No importa la forma de igual forma. Por eso sacábamos aquí la altura vertical. Bien. Entonces, vamos a ver un poco lo de este científico. Como les he dicho, es Torricelli. Y aquí está agarrando su barómetro casero, así decirlo, él se ha hecho. Y con eso ha podido determinar la presión atmosférica. Y me imagino que ya saben cómo lo ha determinado. ¿Lo saben o quieren que les explique eso? Explíquenos, por favor. Ya, Por favor. Sí, por favor. ya. Entonces aquí pondremos su nombre para que se vea bien. Torricelli. Bien. Entonces él ha agarrado un tubo de 1 metro. Aquí lo tenemos. Y lo ha llenado de mercurio. Este es nuestro tubito.
Y él ha dicho, lo llenaré de 1 metro. Su longitud era de 1 metro. Bien, lo ha llenado y lo ha dado la vuelta. Aquí ha puesto su manito. No sé si se ve bien. Lo ha tapado y lo ha dado la vuelta. Lo ha hecho girar. Bien, entonces como lo he hecho girar, ya tenía este esquema de aquí. ¿Y qué ha hecho? Ha ido a un recipiente que estaba igual lleno de mercurio, que lo tenemos aquí. Y ha agarrado lo ha seguido tapando y lo ha metido aquí. No ha soltado ese mismo rato, obviamente, el tubo, así que hasta aquí casi estaba su mano, lo ha sumergido y recién ha soltado la abertura. Entonces, ¿qué ha pasado? En esa parte se ha formado un vacío. Como se ha formado un vacío, obviamente la presión es despreciable. Y ha dicho, entonces, si tenemos aquí la presión atmosférica, esa es la presión atmosférica, que como se ha dicho, se representa con P sub 0 generalmente, puedo hacer un equilibrio, puedo hacer aquí un equilibrio, un ratito, perdón. Mucho logrando esto. Bien, ahí creo que era. Ya, entonces aquí ha hecho un equilibrio él. Ha agarrado y ha dicho, aquí voy a tener un punto B y dentro del tubo, bueno, al final del tubo, un punto A. Como tiene esos dos puntos, ha dicho, entonces mi altura de carga es todo esto de mercurio, que son los 76 centímetros, es la presión que se iguala a la presión atmosférica. Con eso ha definido que lo han debido ver 760 milímetros de mercurio, hay unidades de presión en milímetros, ha sido por eso. Entonces, ¿cuál es la relación que nos va a interesar en esta parte? La presión es igual a la densidad, gravedad, altura. Que con eso, con esa fórmula generalmente se resuelven los ejercicios de manometría. ¿Hasta ahí alguna duda tienen? No, ninguna. Bien. Nadie más, Oxy, chicos. No, levanten su mano si tienen duda. Oxy, buen día, disculpe. Sí. Entonces, ¿se considera como vacío cuando no me indican que tiene podría ser aire o algún gas en la parte superior de un recipiente que esté cerrado, ¿no? Sí, es que como te das cuenta, ¿no ve? En aquí he dicho que lo tenía tapado el tubo, ¿no? Y como lo ha metido adentro, lo ha sumergido. Y eso evita de que entre aire. No entra aire tan fácilmente porque es una columna cerrada y está vertical. Entonces, como no está entrando aire, se está formando un vacío. Y generalmente la presión que se ejerce del vacío, o si es que hay poca cantidad de aire, la presión es mínima. ¿Ya? Bien, entonces eso es respecto a la introducción. Tenemos 10 minutos, 8 minutos. Como les he dicho, si se corta la reunión, entran por favor directamente al link que estamos usando ahora. Bien, entonces este es nuestro primer ejercicio, que nos dice, un depósito se construye con una serie de cilindros. Aquí está nuestra serie de cilindros, que tiene diámetros de 0,3, el más grande, 0,25 y 0,15. El depósito contiene aceite, aquí está nuestro aceite SAE 30, el agua y la glicerina. Y en el fondo se conecta con un manómetro de mercurio. Aquí tenemos el mercurio y va a formar una altura de carga. Calcular la altura del manómetro. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis primero en la gráfica. Vamos a dibujarnos el nivel en el cual el fluido es el mismo. Aquí tenemos todo lleno de mercurio. Y hasta ahí es lo mismo. Luego, en esta parte cambia y en aquí sigue siendo mercurio, pero es una altura de carga diferente. Primero nos vamos a anotar la presión atmosférica. Aquí está actuando la presión atmosférica.
Lo vectorial solo se representa para significar que es una presión. Como ya saben, la presión no es un vector, es una magnitud escalar. Ya, pero para hacer la representación lo estamos colocando. Bien, entonces, ¿a qué es igual la presión del primer aceite, agua y glicerina? ¿Alguien tiene alguna sugerencia respecto a este ejercicio? Densidad del aceite por la altura, por la gravedad sobre la densidad del mercurio. Ya, ¿dices que se tiene que considerar el área o no? Yo creo que no, porque vamos a hacer como trabajar con pura altura. Ya. Bien, ¿cómo te llamas? Alba Aruquipa. Perdón. Alba Aruquipa. Ya. Te voy a anotar aquí un ratito. Alba Aruquipa. Ya, gracias, Alba. ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia? Ya, me De imagino que no que hay más. tendríamos que llevar todos los líquidos al mismo mercurio para trabajar. Ya, pero la pregunta era, ¿crees que se debe considerar el área, la que está sombreada en verde? No, Ausi. No, Ausi, porque estamos trabajando con alturas. Bien, sí, no se Verá, considera. porque está todo a un mismo nivel, o sea que se supone que son los mismos y se simplificaría. Ya, entonces, como hemos visto, como les he explicado de manera rápida, aquí lo vamos a hacer igual rápido. Ya, lo mismo. Aquí tenemos nuestro cilindro, es el del aceite SAE, perdón, el gráfico no está tan exacto. Y aquí vamos a tener su peso. Bien, entonces vamos a hacer el análisis rapidito. La presión que va a haber en la base, que va a transmitir, la presión es igual a la fuerza, que es el peso sobre el área. Pero sabemos que el peso es masa por la gravedad sobre el área. La masa es la densidad de nuestro líquido por el volumen del líquido, obviamente, que es el cilindro, pero el volumen es área por nuestra altura por la gravedad sobre el área. Entonces aquí vamos a tachar y nos va a quedar la fórmula: densidad del líquido, altura y gravedad. Entonces vamos a seguir dando este repaso, es el último de la fórmula porque ya vamos a aplicarla directamente. Y así es como no interactúa el área que esté afectando aquí del aceite o del agua o de la glicerina, no nos importa. Solo nos va a importar sus alturas de carga que vemos en este lado. Bien, entonces aquí nos vamos a hacer un diagramita, que generalmente yo lo hago así. Aquí vamos a tener definido, aquí lo definiremos primero. Aquí vamos a tener nuestro punto A y aquí va a estar nuestro punto B. Entonces ahí tenemos nuestros puntos y lo vamos a graficar, el A y el B. Aquí tenemos A y B. Bien, entonces del lado derecho un voluntario que me diga qué presiones hay. Yo, Ausi. Ya, Alex. Presión atmosférica. Ya, ¿cómo te llamas? Primero dime tu nombre y luego me dictas. Kisbert Fernández Aarón. Ah, ya, Aaron. Kisbert, ¿no ve? Sí, Kisbert Fernández, sí. Solo me van a dictar su apellido paterno y nombre. Ya, dime en el punto B qué presiones están actuando. La presión atmosférica y la presión del agua. La presión del mercurio, perdón. Ah, ya, correcto. Presión del mercurio. Bien, otro voluntario. Yo, Ausi. Stephanie, Marcela, Cárdenas, un ratito. Levanten la mano los que puedan. Stephanie, primero. ¿En el lado B indica? ¿O en el lado No, A? en el A. Ah, ya. Es la presión del aceite, de la glicerina, del agua.
Ya. ¿Y qué más? ¿No te estás olvidando nada? Es que no logro ver la imagen. Bien, me acuerdo de Ya, esos dos. ahí. Hay glicerina, del agua y del aceite y más del mercurio. Son 4 presiones. No. Aquí tenemos la presión atmosférica, luego la del aceite, luego la del agua y la glicerina. La del mercurio no se cuenta porque es nuestro nivel de referencia. ¿Ya? ¿Correcto, no? ¿O estoy mal? Está bien. Ya, entonces vamos a poner aquí la presión de nuestro aceite SAE va a ser S, la presión del agua y presión de la glicerina. Esto tal vez nos haga confundir, lo voy a colocar con minúsculo. Ya. Entonces eso tenemos, las presiones. ¿Eso qué tenemos que hacer? ¿Las tenemos que sumar o cómo? Las igualamos directamente, ¿no? Igualar. Bien, entonces en esta parte, estas dos de aquí, tenemos que igualarlas porque tienen un nivel de referencia en común y las presiones tienen que ser comunes. Pero la presión atmosférica con la presión atmosférica se nos va a ir de ambos lados. ¿Y qué nos va a quedar? Vamos a tener que la presión del aceite SAE más la presión del agua más la presión de la glicerina es igual a la presión del mercurio. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Tenemos que aplicar para cada presión porque estamos haciendo en función a las presiones de los líquidos. Entonces va a ser la densidad, la densidad de nuestro aceite SAE, con ese lo estoy representando por gravedad por la altura. La altura en este caso es 0,1, todos son 0,1, excepto el de la glicerina, que va a ser 2 veces 0,1. Así que lo vamos a representar con H. Entonces, teníamos, tenemos que determinar las presiones de cada fluido que está. Entonces, aquí tenemos la densidad del aceite, gravedad, altura. Para el agua, vemos su altura y vemos que es igual a 0,1. Entonces, va a ser la densidad del agua, la gravedad y la altura del agua, que va a ser lo mismo, H, más para nuestro caso de la glicerina. En nuestro caso de la glicerina, como pueden ver, tiene 2 veces la altura del agua y del aceite, entonces es 2 veces H. Va a ser la densidad de la glicerina, la gravedad y 2 veces H. Aquí vamos a poner el igual, vamos a continuar aquí. Para la del mercurio lo mismo, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. La altura de mercurio en este caso es H. Me equivoco, perdón. En aquí es H. Entonces le vamos a cambiar de nombre a las otras alturitas. Vamos a colocar H', H' y H'. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? Como ya saben, levantan la mano. Ya. Entonces no hay dudas. Vamos a continuar con el ejercicio. Auxin, Sí, dime. ¿acaso no sería H1, H2, H3 del aceite, H1 del agua, H2 de la Ahí es. glicerina, Buena H3? observación. Por Alturas si no son no iguales. me están siguiendo. Aquí tiene que ser a altura del aceite, altura del agua y altura de la glicerina, ¿no? Pero como puedes ver, las alturas son iguales del aceite y la del agua. La de la glicerina es 2 veces H, por eso le he puesto 2 veces H'. Aquí H' y H'. ¿Por qué? Porque H' es 0,1. ¿Está claro, Sí, Auxin. compañero? Sí, Auxin. Lo estoy haciendo directo, ahí estoy colocando H', ya, porque son las mismas alturas. En otro caso sí sería distinto, ¿no ve? Altura del aceite, altura del agua, altura de la glicerina. ¿Ya? Ya, entonces esto era lo que hemos hecho. Un rato lo voy a borrarlo de aquí.
Ya, entonces aquí continuaremos para que sea más fácil. No hemos simplificado en nuestro anterior diapositiva. La gravedad con la gravedad con la gravedad con la gravedad se nos va. ¿Qué más se nos va? La altura h', h', h' y h. Ay, no, perdón, h no se nos simplifica. Sí, estoy mal. Perdón. Entonces solo se nos simplifican las gravedades. Aquí que nos va a quedar. Sí, dime. H también sería 2H', ¿verdad? ¿O no? ¿De cuál fluido me dices? Del mercurio. No, esa es nuestra incógnita. H. Ah, ya. Nos dice calcular la lectura H del manómetro. Entonces nos está pidiendo esta H. Por eso le cambio las variables H', para que no tenga lo mismo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué nos queda? Densidad del aceite. H'. Podemos despejar H', ¿no? Más la densidad del agua más 2 veces la densidad de la glicerina. Esto vamos a multiplicarlo por H'. Es igual a la densidad del mercurio Hg por la altura que requerimos. Bien, ya con eso vamos a pasar a borrar esto igual. Esto igual vamos a borrar. Ya. Ahora quiero que busquen y luego levanten la mano la densidad de la glicerina y me dicten. Oxi, 1,26 gramos sobre centímetros cúbicos. Ya, ¿cómo te llamas? Quinteros, Laura, Bleiman. Solo tu nombre y tu apellido. ¿Weimar? Sí, Bleimar Quinteros. Ya. Ya, entonces ya, gracias Weimar Quinteros, dices 1,26. Sí. Ya, vamos a reemplazar. La densidad del aceite SAE 30, ¿cuánto creen que es? 0,88. Ya, 0,88. ¿Cómo te llamas? Álvaro Quipa. Ah, ya, la misma. Ya. Sí. Alba. Ya, gracias. La densidad del aceite, entonces, vamos a considerar 0,88 gramos centímetros cúbicos. Las unidades no se van a perder. Más la densidad del agua, 1. Más la densidad de la glicerina, 2 por 1,26 me dijiste, ¿no? Sí. 26. Bien. Todo está multiplicando por la H', que hemos dicho que es 0,1, porque todos tienen esa misma altura. Sobre la densidad del mercurio. ¿Alguien? Es 13,6. Bien. ¿Cómo te llamas? Guaycho Taborga Neiza. Allá, Neisa Guaycho. Ya, entonces correcto, Neisa, gracias. Es 13,6. Alguien que me ayude con el cálculo. Y primero me dice su nombre y luego me dice el resultado. Stephanie Cárdenas, y la altura sale 0,032 Ya. centímetros. 0,032 centímetros o metros. La altura. Sí, centímetros, porque las densidades están en gramos o por centímetros. Las densidades. Sí, pero nuestra altura está en metros. 0,1 metros. Ya, entonces en metros. ¿Correcto? ¿Todos corroboran? Sí, Oxy. Ya. Está bien el cálculo, Auxi. Ya. Entonces es casi 3,2 centímetros. ¿Por qué? Porque como estamos considerando la densidad en gramos centímetro cúbico y nuestra densidad de mercurio es 13,6 gramos centímetros, se simplifica. Y las unidades nos va a quedar en la de la altura, en la del H', o sea, en metros. ¿Bien? ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí, chicos, este primer ejercicio o tienen duda? Ya, creo que no. Entonces Todo claro. vamos a pasar al siguiente. Auxi, Sí, dime. del anterior ejercicio tengo una duda. Ya dime.
A lo que he visto en el gráfico, no sé si ese triangulito invertido no afecta en algo. No es como que podríamos decir que esa parte del gráfico está tapada de la figura. Ah, dices la parte superior. Sí, sí, exacto. Así es como que no está tapado esa parte. Ah, entiendo tu duda. Cuando tenemos un fluido, digamos, aquí tienes un lago, y aquí, digamos, bueno, es un lago. Este triangulito de aquí significa que es un fluido. Eso significa el triangulito. Oh, está bien, sí, gracias. Es el nivel del fluido, ¿ya? Disculpa, Oxy. Sí, dime. La densidad del mercurio, el 13.6, ¿acaso no está en centímetros? Esa parte me estoy confundiendo. Ya. A ver. Vamos a hacer tipo análisis dimensional, ¿ya? H es igual. La suma de densidades de arriba, la del aceite, el agua y la glicerina, está en gramos centímetro cúbico, ¿correcto? India. Ya, entonces ahí tenemos. Mira los perros, acá los traes de tu cama y se echan en el piso, los burros. Burros. ¿Quién Perros, está burros. hablando? Apaguen sus micrófonos, por favor. Ya, H' está en metros. Sobre la densidad del mercurio es 13,6, que igual está en gramos centímetro cúbico. Bien, entonces aquí vamos a poder simplificar esto con esto y nos va a quedar directamente en metros. ¿Está suelta tu duda? Sí, Oxy, gracias. Ya. Ya, entonces vamos a pasar al ejercicio siguiente, ¿ya? Y aquí lo tenemos. Ya, aquí lo tenemos. Entonces, nos dice, un manómetro de tubo en U se conecta a un depósito cerrado que contiene aire y agua en el extremo cerrado del manómetro. La presión de aire es de 16 psi-A. Determinar la lectura en el indicador de presión para una lectura diferencial de 4 pies en el manómetro. Expresar respuesta en PSI-G. Suponer la presión atmosférica normal e ignorar el peso de las columnas de aire en el manómetro. ¿Alguien me puede decir qué es PSI-A y PSI-G? Unidades de presión. Ya, pero ¿de qué presión? Atmosférica. No. De los líquidos que están en el manómetro. No. No lo han... Ya, no lo han visto creo todavía con el docente. Y como no lo saben, lo vamos a hacer. El PSI-A, obviamente, la primera parte, la de aquí, PSI es unidad de presión que está en el sistema inglés y está en libras fuerzas sobre pulgada cuadrada. Pero no han de ver esta A y esta G. Está igual traducido en inglés. Y esto es la presión absoluta. Y ese de aquí es la presión relativa o manométrica. ¿Ya? Entonces eso significa el PSI-A y el PSI-G. ¿Correcto? Entonces aquí analizaremos ahora nuestro esquemita primero. Aquí lo tenemos una válvula cerrada. Nos dice que no está entrando nada de la presión atmosférica superior. Entonces, como no está entrando nada, nos dice que la presión del aire es 16 psi-A. O sea, esta presión de aire es una presión absoluta. Aquí tenemos una altura de carga de mercurio, que es 4 pies. Y aquí tenemos el fluido constante. Por lo tanto, aquí nos vamos a dibujar nuestro nivel. Nos estamos dibujando nuestro nivel. Vamos a asignarnos puntos. Aquí vamos a decir que es de la misma forma que hace rato A y aquí va a estar B. Bien. Voluntario para dictarme la presión en A. Bueno, primero la presión del aire. Eso analizaremos primero. Oxy,
Ya dime, ¿cómo te llamas primero? Quinteros, Leyma. Ah, ya. Dime. ¿Cuál primero? ¿La de A? Sí, la presión del aire, dime. La de aquí, la de 16 PSI. Ah, ya sería igual a... Es mercurio la parte negra, ¿verdad? Sí, sí, pero solo quiero que me digas la del aire. Solo la presión del aire. ¿Cuánto es en PSI? O en presión manométrica, así decirlo. Mm, es la Ya, presión absoluta menos la presión atmosférica. correcto. Entonces serían 16, que es la presión del aire que tenemos, que es la absoluta, pero como queremos la manométrica, va a ser menos la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica en PSI? 14,6. Ya, 14,7. ¿quién me dictó? Stephanie Marcela Cárdenas. Ah, ya. Y el otro compañero, Chávez Alan. Alan Chávez. Sí, Ya. Entonces es 14,7, como lo han dicho. Aquí vamos a tener nuestra presión de aire. ¿Cuánto va a ser? 1,3 PE6. Entonces, este es una presión manométrica que está actuando en esta parte vacía. Ahora, un voluntario para que me dicte la presión en A. Brandon Romero Dávila. Auxi, la presión en A sería la altura del mercurio y la presión del aire. Ya, díctame, pero. La presión del mercurio y más la presión del aire. Por eso, díctame con valores. Ahí sería el 16, no, 1,3 Ya, 1,3. más la densidad por 4. Aquí nos da un dato interesante, un rato te cortaré. Nos dice el fluido manométrico es 90 libras pie cúbico. ¿Qué es esto? ¿Densidad o qué es? ¿Voluntario? Es Densidad. Es la densidad por la gravedad. Sí, correcto. ¿Quién me ha dictado eso? Bleymar Quinteros. Ah, ya. Ya, sí, correcto. También se le denomina peso específico, tal vez lo han visto igual en el preuniversitario. Vamos a ver aquí. Aquí le voy a colocar el peso específico es la densidad por la gravedad. ¿Ya? Entonces, eso es el peso específico. Ya nos está dando directamente la densidad de gravedad, porque ¿qué deberíamos hacer? Sería densidad, gravedad por la altura del fluido, ¿no? Pero ya nos está dando esta parte, así que directamente va a ser lambda. ¿Ya? Así que directamente dictame, seguime dictando, por favor, el que me estaba dictando, Brandon. Brandon. Sí, sí, Auxi, Díctame. no puedo ver, Auxi, el valor del fluido Ah, ya, es del test. 90. Ah, Y entonces va a perdón. ser 90, 90 por eso 4. es por 4. ¿Las unidades están bien? No, sí. ¿Qué nos va a quedar? Yo creo que tiene que ser en pies, digo, en pulgadas la altura, porque es que Correcto. estamos manejando PSI, entonces sería el resultado 47,26 pulgadas. Ya, a ver, seguiremos aquí. 90, bueno, ¿qué te llamabas? Stephanie Marcela Cárdenas. Ah, ya, me vas a decir, ya le he dictado, soy Stephanie, me dices, ¿ya? Ya. Eres la número 3, me dices, soy la 3, ¿ya? Ya, sí, gracias. Ya. Ya, entonces, buena observación de la compañera, es 90 libras pie
pie cúbico. Como vemos aquí, la altura es 4 pies. Está correcto las unidades, 4 pies. Pero aquí se nos va a simplificar. Pie con pie nos va a quedar pie cuadrado. Ahora, el PSI, como hemos visto aquí, es libra, fuerza sobre pulgada, inch al cuadrado. Entonces, tenemos que convertir de pie cuadrado a pulgada cuadrado. Un pie, ¿a cuánto equivale en pulgadas? Bueno, 12 pulgadas. Ya, entonces eso tenemos, pero es pie cuadrado, así que lo vamos a multiplicar al cuadrado. Bueno, A elevar al 12, cuadrado. Auxi. Ya lo he colocado. Entonces se nos va a simplificar este pie cuadrado con lo de aquí. Entonces en ella vamos a tener las unidades de libra que tenemos aquí sobre pulgada al cuadrado. Alguien que me dicte cuánto es la presión en A. 3,8. Ya, ¿cómo te llamas? Maita Brian Joel. Ya. Solo nombre y Brian Maitano, ¿ve? Sí, Auxi. Ya tú eres el número 8. 8 me dices, ¿ya? Soy el 8 o algo así. Ya. Y las unidades van a estar en PSI. Ya. Hasta ahí tenemos eso. Ya tenemos nuestra presión en A. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Creen que el agua en nuestro gráfico está ejerciendo presión en el punto B? Yo creo que sí, porque tiene una altura de 2 pies en el agua. ¿Pero en el punto B está ejerciendo presión? Sí, Auxi. No, no ejerce presión. No, Creo que ¿Por no, qué? porque se lo considera cerrado. Solamente estaría ejerciendo presión el aire que nos indica. Sí, correcto. Entonces, como dicen, la presión solo está actuando en B, el aire. Pero el agua sí está actuando en lo que nos interesa, en nuestro indicador de presión. Pero no estamos analizando eso todavía, solo estamos analizando el B y nos interesa la presión del gas. Ay, perdón. Ya. Ay, ¿por qué no quiero? Claro. Ya. Ya. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Ya tendríamos la presión del aire, ¿no? De este aire comprimido, bueno, no aire comprimido, vamos a llamarle presión de aire prima, ¿ya? Va a ser prima. Entonces, como tenemos la presión de aire prima, en el indicador de presión, ¿cómo sería la fórmula? Un voluntario que me dicte. Auxi, yo le voy a indicar. Ya. A ver, presión, un ratito, indicador de presión. Ya. Díctame. Ya, la presión en el indicador de presión sería la presión ejercida por el agua en relación a su altura. Ya, díctame. La densidad del agua por altura por la gravedad, la fórmula que nos dijo. Ya, densidad, gravedad, altura, ¿no? Sí, todo con relación al agua. Y si trabajamos con densidad, gravedad como peso específico, ¿cuánto es el peso específico en el sistema inglés del agua? ¿Alguien sabe? ¿Peso específico en qué dijo? ¿En inglés de qué? En el sistema inglés. 9.810, Auxi. Ah, no, en el sistema inglés. Sí. Ya. ¿En kilogramos por metro cúbico dice auxiliar? No, en libras pie cúbico. Como la que hemos visto aquí, del fluido manométrico, está en libras pie cúbico. 9.800, Auxi. No, eso está en kilogramos metro cúbico. Ya, creo que no lo saben, es 62,4 Oh, ya. libras
pie cúbico. Ya, por eso es el peso específico. Ya estamos asumiendo la densidad y la gravedad. Entonces solo nos falta la altura, va a ser 2 pies. Y hacemos lo que hemos hecho aquí, nuestro factor de conversión. Tenemos que dividirlo entre 144 y vamos a tener en pulgada cuadrada. Por 1 sobre 144 pulgada al cuadrado. Y se nos va a simplificar nuestras unidades, nos va a quedar en pulgada al cuadrado. Eso es solo la del agua. ¿Qué más nos falta? La presión de A'. Ya. Presión A', eso. Aquí teníamos, vean un rato el gráfico, tenemos A y la presión de A tiene que ser igual a B. Pero como solo es el único gas que está actuando B con A, entonces la presión de A, que colocaremos, es la presión. Es la misma que presión de A'. Sí, son iguales. Aquí es la del aire, prima. Entonces todas esas presiones son iguales. Hemos sacado que es 3,8 P6. Las unidades cumplen. ¿Por qué? Porque esto está en libra. Libra de fuerza también se llama, sobre pulgada cuadrado. Y esto está en P6, el 3,8. Por lo tanto, nos va a salir en P6. La presión del indicador de presión es igual a 4,67. ¿Perdón? 67. ¿Cómo te llamas o qué número eres? Álvaro Quipa, no sé qué número soy. Ah, ya. La 1 eres. Ya. Ya, 4,67. Van a disculpar, mis números un poco complicaditos hacer en esto. P6. Ya. Entonces, ¿creen que ese es nuestro resultado? No, porque dice expresarla después está en P, C y G. Ya, pero PS y G significa que es presión relativa manométrica. Esta presión en el indicador de presión, ¿qué tipo de presión es? ¿Absoluta o relativa? Relativa. Relativa. Relativa es. Relativa. Entonces ya la tenemos en PS y G, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces, este es nuestro resultado final. ¿Ya? Así que si les dicen PCIA o PCIG, no se confundan, que no les mareen. Significa eso, que es presión absoluta o presión relativa. ¿Ya? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Nadie? Auxi. Sí, dime. Auxi. Sí, te escucho. Ya. Si en el ejercicio nos pidieran la presión absoluta en el indicador de presión, sería sumar más la presión atmosférica, ¿verdad? Sí. Le sumarías el 14,7 que tenemos aquí, ¿no? Y con eso ya vas a tener en PCIA absoluta. Ya. Entonces, eso es todo respecto a los ejercicios de manometría. Los de los tubos manométricos ya lo han visto mejor en química, ¿no? Sí, dime quién quiere preguntar. Sí, tengo una duda, ese 14,7, ¿de dónde sale? ¿Cuál? De El la presión del aire. 14,7. Sí. ¿Esto? Sí, sí. Ah, ya. Aquí lo vamos a colocar. La presión, ¿qué es P sub 0? Les he dicho, el que me ha preguntado. P sub 0 ¿Qué es no P sub vendría a ser 0? la presión atmosférica. Correcto. Presión atmosférica. P sub 0 es 14,7 P6. O sea, la presión atmosférica en unidades PSI es 14,7. Y como nos está dando la presión del aire en PSI, 16 PSIA, le estamos restando la presión atmosférica y con eso vamos a tener
la presión manométrica relativa, porque le estamos restando la presión atmosférica, ¿correcto? Ah, sí, gracias, Auxi. Ya. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el principio de Arquímedes. ¿Conocen el cuento de Arquímedes, del rey Arquímedes? Bueno, Arquímedes y la corona, creo que le dicen. Sí. Sí. Ya, uno que cuente, un voluntario. Yo sí, Quispe Edi. Ya, dime, ¿cómo te llamas primero? Quispe Edi. Ya, Eddie Quispe, vas a ser el 9, ya me vas a decir 9, si es que vuelves a participar. Ya, dime, cuéntanos. Había una vez en un reino muy lejano, el rey le ha encargado a Arquímedes de hallar el volumen de la corona, pero como la corona no tenía ninguna forma geométrica, o sea, no era un cilindro, no era cuadrado, nada, él no encontró una forma de calcular el volumen de la corona, así que ha estado varios días así tratando de encontrar con fórmulas o algo así, y nada, hasta que se ha cansado y no, se ha ido a dar un baño y ha puesto su bañera así bien llenito y hasta el tope. Y cuando se ha entrado, todo el agua, no todo el agua, sino la misma cantidad que su cuerpo se ha sumergido, ha rebalsado. Y no, pues su piso estaba mojado, pero a eso no le importó de él, sino que se ha dado cuenta que el mismo volumen que entra desaloja el agua, como ha rebalsado, se ha dado cuenta que eso también podía hacer con la corona. Así que ha hecho lo mismo, pero en un recipiente más pequeño. Y así y cuando o sea, ha metido la corona y ha desalojado agua. O sea, ha subido un nivel de agua y con eso ha hallado el volumen de la corona. Correcto. Sí, justamente es eso lo que ha pasado, pero una cosa importante es que él no podía modificar nada, ¿no? Porque esa corona le gustaba harto al rey Hierón, creo que se llamaba, si no me equivoco, y Sí. no podía modificar nada porque fácilmente lo fundía, lo metía en un cubo, determinaba el volumen, la masa y ya sacaba la densidad y comparaba con la densidad de un lingote, digamos. Pero él no podía hacer eso. Así que lo primero que ha hecho, le han dado la labor, como ha dicho el compañero, pero él lo primero que ha hecho era pesar, comparar los pesos de un lingote del mismo peso con ese. Pero nada le garantizaba que la corona esté con una aleación de plata o cobre. Así que él, como ha dicho el compañero, ha ido a la tina, se ha entrado y en ahí se le ha ocurrido toda esta idea y ha podido determinar la densidad real y ha determinado que sí estaba alterada su corona. Así que, ¿qué le habrá pasado al vendedor? Bien, entonces eso ha sido respecto a cómo le ha nacido la idea del empuje. Como sabemos, y lo que ha dicho el compañero es cierto, si pesamos el líquido desalojado, lo que subió el agua, sabremos el peso del empuje de la piedra hacia arriba. Entonces se mete un cuerpo en el agua y obviamente va a hacer que ascienda una parte del líquido. En lo que ha contado el compañero, ha dicho que se ha metido una tina llena y ha caído un volumen de agua. Entonces, con eso nacen los conceptos de empuje. Ya deben conocer la fórmula, el empuje es igual a la densidad del líquido, puede ser agua o cualquier otro líquido, gravedad, y el volumen sumergido. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Entonces, vamos a analizar ahora esta parte. Como les he dicho, es resumen, tenemos que hacer un poco simplificado. Un concepto bien importante es el peso aparente y tal vez el Inge ya se los ha explicado y generalmente siempre recalca esto, no sé si le gusta, pero siempre me dice, les vas a explicar lo del peso aparente. Tal vez puede que asigne algo en su examen, así que tienen que saber. Si meten un cuerpo, este puede que esté en equilibrio en el agua o puede que se vaya hasta el fondo, no sabemos. Ya depende de la densidad del cuerpo y de la densidad del líquido. Pero sí o sí se va a generar una fuerza de empuje, no importa
el líquido o el cuerpo que sea, va a haber un empuje. No importa que sea más pesado que el agua y que esté al fondo, sigue que tiene un empuje. Y este a su vez tiene un peso del cuerpo, ya sea que lo midamos afuera o conozcamos las dimensiones y determinamos el peso. Así que si digamos, en el supuesto que aquí tengamos una balanza, como tenemos aquí la balanza, dentro del agua vamos a pesar, pero nos va a salir un peso aparente. ¿Por qué? Porque sí está pesando el peso real del cuerpo, pero como hay una fuerza de empuje, está haciendo que se reste. Y con eso nos va a dar un dato falso la balanza que está dentro del líquido. ¿Correcto? Y por último es este ejemplo. ¿Conocen este experimento? Sí. Ya, No. entonces bien, ¿lo conocen? No, sí. En aquí no hay sal, ¿no ve? No existe sal. Y nuestro huevo se entra hasta el fondo. Luego le vamos colocando poquita sal, unos granitos. ¿Correcto? Le vamos colocando. Y aquí ya le colocamos harta sal. ¿Y qué pasa? Como ya le hemos colocado harta sal, nuestro huevo empieza a flotar. Este experimento es bien conocido, incluso en el colegio. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Ya ustedes ya están comenzando a llevar los principios de Arquímedes. ¿Qué estamos alterando para el líquido? Estamos haciendo que la densidad aumente o disminuya. Aumente. Aumente. Aumente, correcto. Entonces, de entrada, no se está haciendo que disminuya. Como está haciendo que aumente, entonces, ¿qué está pasando con el empuje? Es Está mayor. aumentando. Aumenta. ¿No ven? Entonces, como está aumentando la fuerza de empuje, está haciendo que el huevo comience a subir hasta que llegue hasta la parte superior y ya lo tendríamos saturado en nuestra agua, ¿no? Bien, ¿eso me han entendido todo? Lo de aquí, lo de la introducción. ¿O tienen dudas? Está bien, ¿no? Sí. No se entendía todo. Sí. Ya, gracias chicos. Entonces vamos a continuar con el ejercicio directamente. Tenemos 3 minutos para la reunión, tal vez se corte, vamos a entrar uno más y si alcanzamos a hacer los ejercicios, los vamos a hacer, o si no, vamos a dejarlo para la siguiente clase. Bien, entonces vamos a tratar de apurarnos un poquito. Entonces aquí tenemos, nos dice, se tiene un cilindro vacío abierto en su parte superior de diámetro 20 centímetros que se encuentra sumergido en agua. Cuando se cuelga en su parte inferior un bloque de hierro de 10 kilogramos, aquí está nuestro bloque y está unido. Y aquí está nuestro cilindro que es como un vaso, así decirlo. Aparecerá una altura de 10 centímetros, o sea, A es 10 centímetros del cilindro sobre la superficie. Si después se coloca el bloque dentro del cilindro, ¿qué altura del cilindro se encontrará por encima? Nos está pidiendo X. Por encima de la superficie, considere despreciable la masa del cilindro al ser de pared delgada. Como les he dicho, es como un vasito, entonces no se va a considerar el peso de ese cilindro. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué harían si les dan este ejercicio? Un diagrama de cuerpo libre. Correcto. ¿Cómo te llamas? Isbert Aarón. Ya eres el 2. ¿Ya? ¿Está bien, no? Sí. Número 2 más decir. Ya, entonces, como dice el compañero, vamos a comenzar primero con nuestro esquema 1, nuestro caso 1. Y vamos a decir que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Bien, ya tenemos, vamos a jalar nuestra imagen. Aquí tenemos nuestro cuerpo. Y lo mismo vamos a hacer para el de abajo, porque tenemos que analizar todos nuestros cuerpos que tengamos. Ya, y lo vamos a agrandar esto un poquito, para que se vea mejor. Ya,
Entonces, haciendo el DCL inicial, vean la imagen, memorícense. Ya, ¿qué fuerzas tenemos? Un voluntario. Eso, Chávez Alan, Quinteros. Chávez, Alan, Alan. ya, Ah, ya. Chávez, dime. La fuerza de empuje, Ya, siempre es hacia arriba, ¿no? sí. Sí. Ya, El peso, ya, el peso. la tensión, Los dos hacia abajo, correcto, ¿no? sí. Ya, gracias. Para el segundo cuerpo. La tensión hacia arriba Ya, tensión hacia arriba. y la fuerza de empuje Bien. y el peso. Empuje 2, vamos a colocar. Y el peso de nuestro bloque, ¿no? Sí. Peso del bloque vamos a colocar. El otro va a ser peso de cilindro. Ya, gracias. Entonces hasta ahí está bien, ¿no? Los diagramitas. Las dos fuerzas obviamente parten del centro, pero para que se vea de mejor manera lo estoy haciendo un poco separado. Entonces vamos a sacar nuestras primeras ecuaciones. Del primero, el empuje 1 es igual al peso del cuerpo. Ya he sacado las ecuaciones de esto. Como está en equilibrio, en aquí obviamente tiene que estar en equilibrio, no nos dice que esté en movimiento. Estamos haciendo directamente sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces el empuje 1 es igual a la suma del peso del cilindro más la tensión. Y esa es nuestra ecuación de aquí. Para nuestro cuerpo 2, el peso de B tiene que ser igual al empuje 2 más la tensión. Aquí está. El peso de B, empuje 2 más la tensión. De nuestra ecuación, de nuestra segunda ecuación que tenemos aquí, lo he despejado empuje 2, ¿correcto? Y como lo he despejado, nos da menos tensión. Y he dicho, para facilitar, voy a relacionar estas dos ecuaciones y las voy a sumar. Entonces, eso estaba haciendo hasta el momento. ¿No se han perdido nada, chicos? No, todo claro. Ya. Algo. Peso de C más el peso de B. Ya, hasta ahí espero hayan entendido. Si no, vamos a dar un repaso al final si tienen alguna duda. Ya esto lo vamos a duplicar. Ya. Sí, una consulta. Sí, dime. No podíamos, o sea, también como sugerencia, no podíamos tomar todo el sistema como un sistema en conjunto, como se hacía en dinámica, y hacer un diagrama de cuerpo libre para todo el cuerpo. Sí, podría ser, pero para una mejor explicación quería hacerlo separado. Igual nos debería dar la misma ecuación que tengo aquí, ¿no? ¿Vea? Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, igual es posible, porque igual de igual forma la tensión es la que los comunica y se van a simplificar, ¿no? Puede ser. Cualquiera de los dos procedimientos está correcto. ¿Ya? Ya está bien, sí, gracias. Ya. Entonces continuaremos. Voluntario para que me dicte el empuje 1, que es el del cilindro. Densidad por gravedad por la altura. Ah, no. Yo, Auxi, Ya, Alan, ¿no ve? sí. ¿Qué número eres? No sé, 3, 4, 5, 6, ¿ya? 6 me dices. está Ya, bien. dime. Gravedad por la densidad 1, Ya, a ver, densidad del líquido sería, ¿no ve? Eso recuérdense. La fórmula de empuje es la densidad del líquido, la gravedad y el volumen sumergido, ¿ya? No es volumen total, es el volumen sumergido, ¿ya? Ya, dígame entonces, si.
gravedad por la densidad del agua Ya, a ver, por... densidad del agua, gravedad por volumen sumergido. Sí, Nuestro volumen sumergido, en este caso, es la parte que estoy sombreando, ¿correcto? Eso es volumen sumergido, ¿ya? Entonces, dictame el volumen sumergido, ¿a qué sería igual? Aquí podríamos un ratito asignar, la parte superior tiene un área y esta parte obviamente es lo mismo, un área igual porque es el mismo cilindro. Ya, entonces yo lo voy a hacer, sigue. El volumen sumergido, como les he dicho, es esta parte sombreada de aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Va a ser el volumen sumergido, va a ser el área circular, por nuestra altura. En este caso, podríamos asignar un nombre o trabajar directamente con las variables, pero le vamos a asignar un nombre, ¿ya? ¿Qué nombre le quieren poner? B en este caso va a ser, ¿ya? Eso va a ser B, ¿ya? La parte que está sumergida. Entonces va a ser A por B. El área por la altura que está sumergida. Eso es solo del cilindro. Ahora, más el empuje de B, que lo tengo aquí, que les estoy mostrando, el empuje 2 es el del bloque. Más el empuje es densidad de líquidos. Sigue en agua, entonces va a ser la misma densidad. Gravedad por el volumen sumergido. El volumen sumergido para nuestro bloque, en este caso, es el total. Entonces va a ser directamente el volumen del bloque. ¿Hasta ahí todo claro? sí, Oxy. Sí. Ya. El volumen del bloque. ¿Y esto qué va a ser igual? Esto no estamos tachando todavía. Aquí, un ratito. ¿Qué nos dice en la última parte? Considere despreciable la masa del cilindro al ser de pared delgada. ¿Lo ve? Como nos está diciendo eso, el peso del cilindro no vale nada para nosotros, entonces va a ser 0. Y solo nos va a quedar el peso del bloque. El peso del bloque es igual la masa del bloque por la gravedad. Aquí podemos simplificar gravedades. Gravedad con gravedad con gravedad se nos simplifica. Sí. Vamos a reemplazar directamente y van a utilizar sus calculadoras para calcular directamente. La densidad del agua, ¿cuánto es? 1000 kilogramos sobre metro. 1, Ah, pero sí. como estamos trabajando en kilogramos, la de peso y todo en el sistema internacional, vamos a llevarlo ya, en este caso. Entonces va a ser 1000, vamos a despejar la densidad. ¿Qué nos va a quedar adentro? El área. El área es pi de la parte superior, como es cilindro, es circular, nos da el diámetro que es 20 Radio al cuadrado. centímetros. El radio va a ser 0,1. Las unidades van a cuidar harto, en metros estamos trabajando ahora. Por B, ¿cuánto es B? No sabemos, ¿no ve? Más la densidad, igual hemos despejado, entonces ya no consideramos. El volumen de B, ¿a qué es igual? El volumen total. Aquí le vamos a hacer volumen de B, ven en la parte inferior derecha, ¿no ven? Volumen de B en función a la densidad. Masa sobre densidad. Sí, correcto. Masa del bloque sobre la densidad del bloque. ¿El bloque de qué material es? De yeso. De hierro. Correcto. Entonces, eso vamos a reemplazar directamente. ¿La masa del bloque cuánto es? 10 kilogramos. 10 kilogramos. La densidad del hierro, voluntario, y lo voy a anotar. Yo sí.
Ya, dime. Es de 7,87, no, perdón, es de 7,87 gramos por centímetro cúbico. Ya, tu nombre. Conradi, apellido y nombre Huáscaro Badí. Ya, Badi. Badi Conradi. Ya, gracias, Badi. Entonces es 7,87, pero para que sea, también se considera 7,8, ya depende del hierro, ¿no? Vamos a considerar 7,8 para que sea más exacto. Va a ser, entonces, como es 7,8 gramos centímetro cúbico, va a ser 7.800 en kilogramos metro cúbico, 7.800 gramos. Solo lo multiplican por 1000 y ya van a tener en el sistema internacional. Ajá. Es igual a la masa del bloque. ¿Cuánto es la masa del bloque? 10. Ya, voluntario para que calcule directamente esto. Yo, Chávez Alan, Auxi. Ya, Chávez, 6, número 6 eres, ya me vas a decir 6. Perdón, Ya perdón. dime. 0.278 Unidades, metros, ¿correcto? metros. Ya. Entonces, hasta ahí ya tenemos una solución. Lo llevaremos a centímetros porque estamos viendo, bueno, ahí lo dejaremos. Lo vamos a decir que es B es igual, lo vamos a redondear a 28, ¿ya? Centímetros. Ya, entonces esos son nuestros resultados parciales, no es el global, porque nos está pidiendo para nuestro segundo caso. Esto de aquí lo vamos a borrar, ya no nos sirve. Ya, entonces nos queda que es 28 centímetros. Vamos a determinar ahora la altura de nuestro cilindro. H es igual a A más B. Esto va a ser igual a, ¿cuánto es? 38 centímetros. No, A es la altura que aparece fuera del agua. Nos dice en el problema que es 10 centímetros. ¿Ya? Más B, que es 28, sería 38. Ya, perdón. Directo me desdictó. H es igual a 38 centímetros. Ya. Entonces esto igual lo vamos a encuadrar para que se vea bien. Hasta ahí tenemos que la altura de nuestro bloque va a ser 38 centímetros. Ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente análisis. Ya. Hasta ahí todos están entendiendo, ¿no, chicos? ¿O tienen duda? Todo está claro. ¿Se Ya. entiende? Ya, entonces, Sí, gracias sí. por la confirmación. 2 para nuestro 2. Vamos a comenzar ¿con qué? Con nuestro diagrama de cuerpo libre, como siempre. Pueden hacerse o pueden hacerlo directo, ya depende de si han practicado, ya pueden sacar directamente las ecuaciones, pero siempre se recomienda. Incluso paso examen, les aconsejo, porque el docente considera todo eso. No se salten mucho los pasos. ¿Ya? Ya, entonces aquí está nuestro cuerpo y el pequeñito más lo vamos a jalar para que se vea. Y ahí están nuestros cuerpos. Vamos a definir nuestro nivel de agua para hacerlo directamente aquí. Y ahora un voluntario para que me dicte las fuerzas. Yo sí. ¿Cómo te llamas? Neisa Pilarguacho. Ya, eres la número 5. Me dictas con tu número si vuelves a participar, ¿ya? Ya. Ya, dictame. El empuje. Hacia arriba el Ya, empuje. el empuje. 3, vamos a decirle. Y abajo. El peso. El peso del bloque. Solo del bloque. Bueno, sí. Es que es Peso del bloque. Sí. Correcto. En caso de que no sea despreciable, tenemos que considerar. Ya, gracias, Neisa. Ahora ya tenemos nuestra nueva ecuación, aunque es más cortita, es lo bueno. Nuestro empuje 3 es igual al peso del bloque
Nuestro empuje 3, ¿a qué es igual? A la densidad, gravedad y volumen sumergido 2, vamos a llamarle, es igual al peso del bloque, es la masa del bloque, por la gravedad. Ahora, nuestro volumen sumergido, de igual forma como hace rato, es toda esta parte. No van a considerar todo, obviamente. Volumen sumergido 2. Y voluntario porque me dicte el volumen sumergido 2. ¿Alguno? Auxi, una consulta, perdón que le interrumpa. Ya, dime. ¿Por qué en el anterior inciso hemos considerado el empuje del cilindro y en este ya no? Porque en el otro hemos considerado a pesar de que su peso era despreciable. Ya. Dices en esta parte, ¿no ve? Ya. A ver, en esta parte los dos están sumergidos en agua, ¿no ve? Como está sumergido en agua, el cilindro tiene su empuje, que es el empuje 1, y el bloque tiene su empuje, que es el empuje 2. Como los dos están sumergidos, como te digo, en aquí tal vez no he colocado el nivel de agua para que se note bien. Este igual está todo alrededor con agua, ¿no ve? Está sumergido. Entonces, por eso tiene un empuje propio. Ahora, para nuestro inciso, bueno, no inciso, nuestro estado 2, nuestro bloque está sequito dentro de nuestro cilindro. Por lo tanto, no está ejerciendo nada de empuje porque no está sumergido en agua. Pero sí el cilindro está sumergido con, como les he dicho, con este volumen del exterior, pero no se considera el peso. ¿Has comprendido o no? Sí, Auxi, he comprendido. El empuje es del... Sí, he comprendido. Del cilindro, del volumen en sí, el volumen te mide. Imagínate que metes un vaso de plástico en el agua, parece que no pesa nada tu vaso si es de plástico, pero si lo metes con tu mano vas a sentir un empuje porque está sumergido un volumen de tu vaso, aunque no se considere tanto, pero sí va a haber un empuje, ¿ya? Bien, entonces continuaremos con esto. El volumen sumergido 2, alguien que me dicte. Yo, Auxi. Ya. el 6. Ya. Ah, no, está bien, la mía. Alan, dime tú. El área por paréntesis H menos X. Bien. ¿Comprenden, no, lo que ha dicho el compañero? ¿Toditos? ¿Me entienden? Sí. Ya. Espero que sí. Si no, me preguntan, digamos, a mi WhatsApp más tarde y igual les voy a responder. Entonces, lo que el compañero nos ha dictado ahorita ha sido esta alturita de aquí. Esta altura. ¿Ya? Y aquí hemos dicho que nuestra incógnita lo que tenemos que determinar es X. Entonces ha hecho la resta H menos X, es la altura del volumen sumergido y ya teníamos eso. Lo vamos a borrar ya, recuérdense es 38 centímetros. Vamos a reemplazar directamente y de igual forma van a calcular directamente. Cuidando las unidades, 1000 está en kilogramos metro cúbico, la densidad del agua. La gravedad no nos dice, vamos a considerar 9,81 por el área, es pi, por el diámetro es 20 centímetros, el radio va a ser 10 centímetros, que es 0,1 en metros. Paréntesis, altura, era 0,38, ¿no? Sí. Menos X es igual, la masa del bloque es 10 por la gravedad, que igual es 9,81, hubiéramos simplificado. Ahí me chacré un poquito, pero se puede simplificar, sí. Ya, ¿me dictan cuánto vale X, un voluntario? 0,06. Ya, a ver, los dos, sus nombres, díganme, y luego me dictan. Condori Castillo Javier. No me has dictado más antes, ¿no ve? No.
Ya, Javier Condori. Eres el 11 ya. Ok. ¿Y quién más será? Yo, Neisa. 5, número 5. Ah, ya, el 5. Ya, gracias. ¿Cuánto es? Perdón. 0,56 metros. Ya, 0,56 metros. En centímetros redondeado, ¿cuánto sería? ¿56 centímetros? No, un ratito. ¿Están seguros del cálculo, chicos? 0,06. 0.06. Otro sale, sí, 0,06. 0,06. Sí, 0,06. Ya, 0,06 sale, ¿no? 6,2 centímetros. ¿Y ahora qué hacemos con los que me han dictado? No, yo le he dictado bien a Auxi. Él. Él se ha equivocado. Ya, está bien, no importa. 6 centímetros, ya, gracias de todas formas. Aquí tenemos nuestro resultado que nos decía justamente eso, qué altura del cilindro se encontrará por encima de la superficie del agua. Y siempre hay que hacer un análisis de lo que estamos obteniendo. En el primer caso, que era lo que sobresalía A, era 10 centímetros. ¿Creen que tiene lógica que haya disminuido? Sí. Sí, tiene. Sí, tiene Un lógica. análisis lógico y que quiera participar. Sí, porque bueno, ya no está Yo. actuando la fuerza de empuje del bloque de Steven, vuelve a empezar. Dictame tus datos. Halcón Steven, no, aún no he participado. Ya, Steven Halcón, ya dinos. Simplemente porque la fuerza de empuje que estaba actuando sobre el bloque de hierro ya no está, porque simplemente el empuje lo está tomando del cilindro. Correcto. Tiene mucha lógica lo que dices. En el segundo caso, como les he dicho, ya está dentro de nuestro vasito, así decirlo. Estamos colocando una piedra, imagínense, ese es nuestro bloque. Y ya no está ejerciendo empuje sobre la piedra porque está en el aire, ¿ya? Bien, entonces, ¿no hay dudas de este ejercicio, chicos, o tienen dudas? Sí, una pregunta. Digamos, Alan. si cuando ese bloque que estaba colgando ahora en la figura 2, como está dentro, si el ejercicio no nos dijera como ahora considere despreciable la masa, en el diagrama de cuerpo libre, ¿tendríamos que poner su peso ¿Del cilindro, dices? del bloque? Ah, sí. O sea, en sí, lo que deberíamos haber colocado el nombre, un ratito, sería peso total, porque es del cilindro y del bloque. Si no despreciamos el peso del cilindro, va a ser peso de B más el peso de C. Pero como en este caso nos está diciendo, el peso del cilindro es despreciable. Lo tachamos, esto es 0. Y el peso total directamente es el peso de nuestro bloque. Y por eso la compañera nos ha gritado dictado peso del bloque directamente. Ahí está bien, gracias, Auxi. Ya. Nadie más, ¿no, chicos? Pasemos al siguiente ejercicio para no hacernos pisar con la hora. Ya, tenemos esto. En un recipiente se vierte mercurio y glicerina, un cubo del material desconocido. De 10 centímetros de arista flota en la superficie de separación de los dos líquidos sumergido 6 centímetros de mercurio. Calcular la densidad del material desconocido. Entonces tenemos que calcular la densidad de nuestro cuerpo. Ya, ahora vamos a iniciar con el gráfico como siempre. Vamos a colocar, ¿cuál creen que es la glicerina y cuál es el mercurio? Glicerina es lo de arriba y mercurio lo de abajo. Correcto, densidad de la glicerina y densidad de mercurio. Y tiene lógica, como la densidad de la glicerina es 1,25 y la densidad del mercurio es 13,6, obviamente el más pesado va en la parte inferior. Ya,
Entonces, como siempre, vamos a comenzar con nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya, vamos a sacar a nuestro cuerpo. Lo vamos a colocar aquí. Ya lo vamos a hacer grande para que se note. Ya. Aquí vamos a tener la interfaz. Colocaremos la interfaz de los líquidos. Ay, no se nota tan bien. Ya, eso se nota. Ahora, un voluntario para que me dicte los vectores fuerza de nuestro diagrama de cuerpo libre. Sí. Sí, dime. Ya, los vectores serían el peso. Ya. El empuje El del peso mercurio. el empuje del mercurio. Y el empuje de la glicerina. El empuje de la glicerina. ¿Nada más? Nada más, ¿no, chicos? Sí. Ya. Entonces, la ecuación que vamos a obtener por equilibrio de fuerzas, porque está en equilibrio, va a ser el empuje del mercurio más el empuje de la glicerina es igual al peso del bloque. Ya. El empuje del mercurio va a ser la densidad del mercurio, gravedad, el volumen sumergido en mercurio, más la densidad de la glicerina, gravedad, y volumen sumergido de la glicerina, en la glicerina. Es igual a la masa del bloque por la gravedad. Ya, está correcto, ¿no? Hasta ahí, chicos. Sí. Se nos simplifica gravedades. El volumen sumergido en mercurio, alguien que me dicte. Dióxido número 6. Ya, número 6. El área. Ya, pero es un cubo. Ya entonces sería la arista. Ya, arista. Por, entre paréntesis, A sería menos X. Es el del mercurio. El de la Ya, glicerina, dijo ahorita. Stephanie, dime tú. Perdón. Ya, A al cuadrado por X. Más otro voluntario por la glicerina. Yoxi. Yoxi. Yo. Barrios, Michelle. Sería la arista al cuadrado Ya. por A menos X. Por A menos X. Correcto. Es igual a la masa del bloque. ¿Tenemos la masa del bloque? No ve. ¿A qué es igual la masa del bloque? ¿Densidad sobre volumen? Densidad por volumen. Sí, densidad por del volumen. bloque por volumen del bloque. Pero nuestro volumen del bloque, ¿qué sería igual? Arista al cubo. Al cubo. Arista al cubo, ¿no? Entonces aquí vamos a poder simplificar área al cuadrado con área al cuadrado con área al cubo. Nos va a quedar una. Y vamos a reemplazar valores, ¿ya? La densidad del mercurio. 13,6. 13,6 gramos centímetros cúbicos, ¿no? Sí. Ya, 13,6
Las unidades se van a memorizar. Por X. X, ¿cuánto es? 6. 6. Más la densidad de la glicerina. 1.25. Ya 1.25 por A menos X. Es 10 menos 6. 4. Esto es igual a la densidad que queremos del bloque por la arista. La arista es 10 centímetros. Todo estamos trabajando en el sistema CGS, así que van a controlar siempre sus unidades. Entonces, la densidad de nuestro bloque, ¿cuánto es? 8,66. 8.66. ¿La pantalla ve normal ahorita o aparece algo negro? Está apareciendo un recuadro negro. Ah, ya. Ya, ¿cuánto es? 8.66. 8,66. Ya, 8,66 gramos centímetro cúbico. Y eso es lo que nos pedía en el ejercicio. Sí, ¿no ve? Ya. Entonces, esa es la densidad que nos pedía, calcular la densidad de nuestro material desconocido, que era el que estaba entre los dos bloques. Ahora, haciendo un análisis de densidades. Como les he dicho, siempre es bueno sacar conclusiones. Arriba está 1.25. Abajo del 1.25 va a estar 8,66, que está entre el medio de los dos fluidos. Y por último, la del mercurio, 13,6. Todos en gramos centímetro cúbico. Entonces, tiene lógica que nuestro bloque esté en la parte, entre los dos fluidos, ¿correcto? Sí, dime, ¿quién quería preguntar? Auxiliarista, ¿no es al cubo? ¿Cuál arista? Aquí, densidad por el volumen. ¿Dices densidad del bloque? Sí, del bloque. Dices esta parte, volumen del bloque al cubo, eso dices. 10 al cubo, ¿no ve? Sí, al cubo es esto. Y como hemos ya. simplificado con este cuadrado, nos está sobrando esta de la arista. ¿Ya? Ya, gracias, Ox. Entonces eso nos sale. Y este es el ejercicio. ¿Creen que lo hacemos o para la siguiente clase lo dejamos? Lo haremos, Auxi. ¿Qué opinan los Auxi, demás también? tengo Yo una creo que duda. todavía tienen. Sí, dime. Del siguiente ejercicio que hemos resuelto recién, el último, tengo una duda con las fuerzas de empuje. Que la Ya, a ver, fuerza un de ratito. empuje, Ya, aquí está. la fuerza de empuje de la glicerina no tendría que ser hacia abajo, porque Ya. no tiene contacto con la parte superior del bloque, entonces no hay una fuerza que le empuje desde abajo. Entonces la Sí, sí. fuerza de empuje del mercurio es hacia arriba y la de la glicerina hacia abajo. ¿O estoy Ya, mal? buena incógnita. Cuando metes, has de ir a la piscina. Si tienes una pelota, ¿qué pasa a la pelota? ¿Crees que puede ir abajo? No ve. No. Siempre va a tratar de empujar hacia arriba. Ujú. Entonces, es lo mismo. En aquí, porque estás notando que está abajo, sumergido en mercurio, este debería empujar, ¿no ve? Sí. Pero esta parte, imagínate que es un cuerpo distinto. Esta es la que estoy haciendo con verde. Esta de aquí. Es un cuerpo distinto y igual está sumergido en agua. Y como la pelota, el empuje siempre va a ir arriba, el empuje nunca va a ir abajo. Siempre va a tratar de sacar todo lo que se mete en el agua, así sea con una fuerza mínima y seas pesado, igual te trata de empujar, ¿no ve? Entonces, en conclusión, nunca el empuje va a ir hacia abajo, ¿ya? Ya. Gracias, Oxy. Ya, eso considera ese concepto, que el empuje siempre va a trabajar hacia arriba, en contra de la gravedad.